Muy bienvenidos, queridos radio oyentes de Radio Solidaria. Estamos contigo. Es el lema de este programa también de Solidaria TV. Gracias por seguir conectándonos, porque nos alegra mucho saber que tenemos una audiencia fiel y que además aumenta porque se corre la voz de que no buscamos ningún otro proyecto, ningún otro plan que no sea bendecir a los que nos escuchan y transmitir las bondades y la sabiduría de la palabra de Dios. Siempre recordamos que estamos a su servicio, a su disposición. Acabamos de tener un retiro precioso con 270 mujeres, mi esposa y yo, Esther, allá en Toledo, y hemos disfrutado, aportando un poquito de dulzor del amor de Dios y un poquito también de guindilla santa, de la palabra aguda. En fin, en definitiva, gracias por estar ahí con nosotros y en este mundo en el que se pierde por completo el fundamento. La mayor parte de los seres humanos ya no tienen fundamento de existencia. No tienen una roca para que esté segura su casa. Y están edificando sobre la arena y vienen los vientos, las tempestades, golpean la casa, las tribulaciones, las dificultades, las tentaciones y las cosechas por haber sembrado lo incorrecto, y entonces derrumbamiento familiar y derrumbamiento personal, físico en muchos casos, porque el cuerpo enferma si el alma enferma, o psíquicos con aumentos de suicidios, depresiones y amarguras, y espirituales porque se pierden la fe, y sin fe no tienen esperanza ni sentido alguno del existir. Y por eso hay que recuperar el fundamento de la sabiduría de la vida. Es el respeto. El temor de Dios, lo dice la palabra como vamos a leer, es el principio de la sabiduría. El respeto a Dios. Y claro, en ese mare magnum, en ese desastre, en ese caos del mundo, nadie respeta a nadie. Y lo más terrible es que son muy pocos los que se respetan a sí mismos. Son muy pocos los que respetan su conciencia y no van en contra de ella por conseguir satisfacciones y fines carnales, generalmente económicos. El orden de valores está muy mal puesto, ¿no? Hay un orden completamente desordenado. Y claro, en primer lugar están los valores materiales, que son los que menos deberían de ocupar esos lugares, ¿no? Hay valores que son los espirituales, que son los que permanecen y los que dan equilibrio al ser humano, ¿no? Están construyendo la casa por el tejado, empezando por el tejado. ¿Tú te imaginas? Bueno. Empezando por el tejado. Es decir, empezando por como si ya la tuvieran terminada. Más bien por las cloacas. Por las cloacas si no lo saben. No lo saben, pero sí que están en las fosas sépticas fundamentalmente. Pero no se puede construir sin fundamento. Progresando hacia el infierno. Es un progreso constante. Es una edificación existencial, pero terrorífica, porque la mayor parte de esos edificadores engañados por el sistema de nuevo orden mundial, por los políticos sin escrúpulos, ansiosos de dinero y de poder, o por las religiones contumaces, etc., pues resulta que viven que es una pena mirarles a la cara a muchos de ellos, porque se ve en su cara que las sombras de la oscuridad están marcándoles
y robándoles la luz de los ojos, la luz de la vida verdadera que solo Cristo da. Por eso hablemos de respeto, respeto. Yo te respeto y espero que tú también me respetes. Y me respetes en el libre albedrío que Dios me ha concedido y que debe ser usado siempre en no robarle al otro su libre albedrío, en no pasarse de su límite y en desear al otro lo que uno desea para sí mismo. Eso es respeto. Pero en fin, vamos a empezar por compartir 1 Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Sí, estamos sometidos a argumentos de falsa ciencia y vamos a ver la hecatombe que va a producir la inteligencia artificial, que va a ser un instrumento tremendamente poderoso para establecer el nuevo orden mundial y controlarlo todo, dominar al rebaño humano, y poniéndole las limitaciones, pero el control para que no se pase por las alambradas puntiagudas que se van estrechando cada vez más, para que el rebaño no tenga más opción que dar leche, dar lana y dar carne, es decir, producir, y así que los grandes hermanos tengan superabundancia y vivan en un Olimpo de despilfarros inimaginables y de soberbia, de egolatría satánica. Y así algunos se desvían de la fe y acaban pues como acaban en el desastre sin esperanza, la falsa ciencia. ¿Pero qué tenemos que seguir repitiendo? Que si este animal tiene 100 millones de años de existencia y que es un milagro que exista, o que si hace miles de millones de años. ¿Por qué tenemos que seguir soportando que se comente que hay vida en otros planetas? Lo que pasa es que hay que encontrarla. ¿Por qué tenemos que seguir insistiendo en una feroz persecución a la Biblia y al creacionismo de Dios, cuando es absurdo concebir la existencia de la vida humana y de los animales, las plantas y el cosmos sin un creador, un diseñador genial, que lo mantiene en un equilibrio y que lo gobierna como quiere, pero siempre buscando la bendición en su bondad, siempre buscando el bien para sus gobernados, que tristemente se rebelan contra su bondad y van en pos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quieren conocer el mal. ¿Por qué? Hay que probarlo todo. No, ¿por qué probar el mal? Es falto de inteligencia y de respeto a Dios y a uno mismo. Y luego las consecuencias con nuestros seres queridos, ¿no? Perder el respeto al omnisciente, y lo pierden quienes tienen ese afán de conocimiento que envanece, que alimenta la soberbia, la vanagloria, y que produce pues que acaben dando culto a las falsas ciencias, como acabamos de leer, que ya la ciencia ha sido elevada por el ser humano, por los más relevantes, parece importantes hombres del planeta, políticos, bueno, primero multimillonarios, políticos y científicos, soberbios, fantasiosos, antidios,
y religiones, también completamente babilonizadas, ¿no? Contristan a Dios y pierden la fe, que es un don de Dios. Jeremías 13, del 1 al 11, dice así la palabra de Dios. Así me dijo Yahvé, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Yahvé y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Yahvé diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Yahvé me mandó. Sucedió que después de muchos días me dijo Yahvé, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo, así ha dicho Yahvé, así haré podrir la soberbia de Judá, la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imágenes de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Es tremendo la parábola que nos da el Señor, especialmente para el pueblo de Israel, que sigue Dios queriendo que sea el cinto para la Iglesia, de sus lomos, de los lomos de Dios. Es decir, ese cinto sacerdotal que ciñe al hombre escogido por Dios y que Dios le hace rey, sacerdote, príncipe del reino eterno, y que es la expresión de la verdad. Ese cinto es Cristo Jesús. Según Efesios 6 habla de la armadura de Dios y habla claramente, ceñidos los lomos con la verdad. Ese cinturón que cada vez es como una faja que protege los lomos del ser humano, primero contra las puñaladas traidoras que siempre hacen por detrás los enviados del diablo y los demonios cuando pueden. Y entonces ahí no pueden. Si el Señor nos protege las espaldas, no podrán atacarnos por las espaldas. Y como son cobardes, no vienen por de frente, porque les reprendemos y tienen que echar a correr, dando aullidos como perros cobardes. Pero ese cinto es la verdad. Lo que quiere decir Dios, solo Dios es toda la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el cinto. Y aquellos que le pierden el respeto, pues es como si se quitaran ese cinto y lo llevaran nada menos al Éufrates. ¿Sabes por qué dice el Éufrates? Bueno, ese era un río babilónico, es el río de Babilonia, ¿no? Claro, pero es que cerca del Éufrates sí estaba la población babilónica donde se puso por primera vez el efa con la maldad, en Sinar. Y es la cuna babilónica, claro. Al ser echados del paraíso, que estaba cerca de entre el Tigris y el Éufrates, en un lugar que no se sabe, el paraíso, pues empezaron a establecerse por ahí cerca, claro. Y enseguida allí se formó una civilización. Y Caín, que mató a su hermano Abel, sobrevivió porque Dios lo mantuvo señalado con el 666, señalado con la marca de Satanás y de Jezabel. Y entonces se extendió una civilización allá
y bueno, hasta llegar a formar nada menos que todo el imperio del primer anticristo de Nimrod y la construcción de la Torre de Babel, pues todo por toda esa zona, ¿verdad? Y por eso dice ahí donde está la maldad, y ese cinto se corrompe, como todo aquel que habiendo sido cinto de Dios, o que habiendo sido creado para ser cinto de Dios, resulta que acaba corrompido por meterse en las grietas de las cuevas de la oscuridad satánica, de la maldad. Y pues después esas personas son corruptas, podridas, son como cadáveres que no solo huelen a apesta, a corrupción, de pecado, de maldad y de satanismo. Pero Dios lo que quiere es ponernos el cinto sagrado. Éxodo 28, del 1 a 4. ¿Cómo quiere poner Dios vestirnos de cinto sacerdotal, que es la verdad? Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle y que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Este es el plan de Dios para todo ser humano que con un poco de humildad y con un poco de anhelo de encontrar la fuente del saber, de la verdad, que es Dios, y que la envió a través de su Hijo Jesucristo al mundo como verbo, verdad absoluta. Bueno, pues esta es la expresión de la armadura de Dios y la vestimenta real y sacerdotal que Dios quiere poner a los que le buscan, a los que aceptan ser sus hijos, sus siervos. Y habla del cinto, sin duda. Y la tragedia de los padres que dejan que sus vestiduras se corrompan, se manchen, pues que quedan desnudos espiritualmente, pierden esa gracia, esa unción, pues la tragedia se cosecha en sus hijos, en los hijos, que no les pueden transmitir esa realeza, esa nobleza, esa dignidad sacerdotal y real, esa honra divina, gloriosa, esa hermosura de la sabiduría santa de Dios. Y leemos 1 Samuel 2, 29 a 34. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Yahvé, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finnes. Ambos morirán en un día. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible!
los hijos del sumo sacerdote escogido por Dios, pues murieron porque encendieron fuego extraño y el fuego salió, pues abrasándoles completamente, quemándoles, y cayeron muertos. Por no mantenerse viviendo en el respeto a Dios y en la dignidad. Es que además, ¿no será lo más inteligente vivir en la casa del rey como hijos del rey y como sacerdotes del sumo sacerdote definitivo para siempre, según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo? Ahí, de ahí a hacer inmundicias como hacían y a caer en el orgullo religioso creyéndose más que los demás y encender fuego extraño, es decir, predicar doctrinas que Dios no enseña ni quiere y que abomina. Esto es terrible, las consecuencias, pero esto lo estamos viendo. Yo sufro de verlo en muchos pastores incluso, que por no mantener sus vestiduras limpias, dignas, su cinto sin pudrirse, pues resulta que los hijos reciben esa contaminación de los padres, porque ven en ellos que son unos hipócritas, porque Dios les quita la gracia por no ser hacedores de lo que predican. Pues entonces esos hijos, ¿qué es lo que les pasa? Pues que sufren las mismas tragedias que los hijos de Aarón y acaban muertos espiritualmente, siendo tragados por el mundo, y no pocos muertos físicamente por accidentes de la moto, por la droga o porque el Señor no les da la gracia de vencer la enfermedad que sea, o porque se suicidan, porque no se habla mucho de algunos hijos de pastores que, habiendo creído, confiado en sus padres, habiendo mamado la enseñanza de sus padres, y luego sufren la catástrofe de descubrir la hipocresía y no lo soportan. En fin, no quiero hacer tragedia, pero es que no cabe duda. Es una tragedia. Es una tragedia al ver estos hijos que se pierden, hasta los padres que no están dando ese testimonio sagrado, sacerdotal, de realeza, de nobleza, de dignidad, de integridad. A estos yo les pido que se arrepientan de todo corazón, pidan perdón a Dios y pidan perdón a su esposa y a sus hijos y a las congregaciones en donde dieron mal testimonio, y pidan que Dios les renueve, les restaure y les dé la gracia de no volver a ser hipócritas y no volver a caer en el Éufrates que corresponda. Y bueno, pues el quebrantamiento de Elí, en este caso, no el sumo sacerdote Elí, no era Aarón, que también le pasó a Aarón. Sí. Perdón, era Elí, el sumo sacerdote Elí. Está hablando del sumo sacerdote Elí y sus dos hijos, que fornicaban a la puerta del templo y su padre no les contristó. Fue realmente trágico, que permitió, consintió y no les confrontó de algo tan abominable. Y luego van y encienden fuego extraño y caen muertos. Pero es que el mismo Elí, cuando resulta que los filisteos avanzan y se quedan y conquistan el arca del testimonio y hacen una masacre, se llevan el arca del testimonio y la nuera del sumo sacerdote Elí da luz y muere en el parto. Él se cae para atrás después de pronunciar
la terrible palabra que a mí me espanta, y cabot. La gloria del Dios es traspasada. La gracia de Dios se fue de esa vida, de ese sacerdote, de esa familia. Se fue volando, Gualabe, a otro templo. Y la tragedia entró. Entonces, bueno, yo no sé, estos no fueron asesinados por fuego, fueron asesinados por los filisteos destruyeron. Los filisteos y mataron, los mataron. A partir de ahí el campamento desapareció, que había estado 300 Pero años. los mataron a estos dos hijos de... ¿no? El fuego extraño. Era el fuego extraño, eso es lo que sí. Bueno, es que a veces me puedo confundir con los hijos de Aarón. Se llevaron el arca y después vinieron las cosas hasta que Samuel... ¿Qué problema tengo con los detalles, verdad? Ya, que Dios me ayude y me dé la gracia de no cometer errores. El disco duro está full. Ay, Señor, ayúdame. Entonces, bueno, es una gran tragedia para la de Lee y de su familia, y que la vemos en tantas personas, ¿no? Y es que es, bueno, justa ira de Dios, castigo de Dios, porque pierden el temor de Dios, el respeto a Dios, y se creen que pueden jugar con Dios, se creen que, bueno, Dios es bueno, Dios no va a hacer nada, no va a hacer ni bien ni mal. No ves que los impíos campan a sus anchas y no les pasa nada, no les pasa nada ahora, pero verás, siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, dice un proverbio árabe. ¿Y sabes quiénes son los enemigos? Los que están contra Dios estarán, pero satánicamente en contra de los que están con Dios, de los hijos de Dios. Los que están amando el mundo estarán en contra de los que no lo aman ni quieren servirle al mundo y al príncipe gobernante del mundo. Así que cuidado con esa hipocresía que puede costar una tragedia. Isaías 29, de 9 al 13, dice así la palabra de Dios. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Yahvé derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y es que el resultado de la ceguera espiritual es producir la estupidez, como estábamos leyendo estos días, precisamente la estupidez en las masas, que son tan peligrosas por la estupidez, pero porque Dios les ha cegado. Este texto es increíble. O sea, Dios ciega completamente e impide ver lo más evidente. Y son llevados... ¿Cómo pudo Hitler conseguir tantos millones? Estaban fanáticos, ¿Cómo lo siguieron? Ciegos ante un monstruo satánico sin precedentes. Ahora vemos cómo la gente ahora, fielmente vota están cosas como hipnotizados terribles. porque Dios Ahí les ha dice, cegado y van en la oscuridad, guiados por el príncipe de la oscuridad, guiados por dónde va Vicente, dónde va la gente, guiados por un populismo político satánico, igual que con las religiones. Entonces, pues oye, son realmente personas que han perdido la inteligencia verdadera y, como tú dices, se han vuelto estúpidos, ineptos, insensatos, ignorantes, hay ciegos, mucha ceguera, Dios ciega, mucha estupidez. Así que mucho cuidado. ¿Y todo esto por qué? Por la pérdida del respeto a Dios. Cuidado con Dios, amigo. Él es bueno, claro que sí, pero Él es juez. Y no se puede uno pensar que se va a reír de Dios, que va a vencer a Dios, que va a tomarlo a chirigota, ni mucho menos. Cuidado con Dios. No provoquemos a Dios, porque Dios es el absoluto.
cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Es juez. Proverbios 2, del 1 al 10, dice así la Hijo palabra mío, de si Dios. recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahvé, hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio, preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio, y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Pero está bien claramente que esto les da Dios a aquellos que inclinan su corazón delante de Él, que claman a la inteligencia divina, que buscan aprender de la sabiduría perfecta y que, bueno, pues que le respetan con amor y con admiración, como corresponde. Y entonces dice, entonces entenderás el temor de Yahvé en esa actitud. Entonces entenderás por qué es justo ese respeto absoluto al Creador y Salvador. Ese respeto a aquel que es amor perfecto, pero que es santo y que quiere transmitirnos su naturaleza, que seamos amor y santos, lo cual es lo máximo de honra y gloria de Dios. Pero nadie entiende ese respeto si no antes no quiere confiar en Dios, no quiere escucharle, no le busca y no se humilla delante de Dios y no reconoce su pecado, su egoísmo y no se arrepiente. Benditos aquellos que recibimos esa gracia de Dios y que por tanto hemos aprendido y vivimos cada día sin olvidar lo que es respetar a Dios, ese temor de Dios que nos hace vivir en la sabiduría divina. Salmo 15, del 1 al 5, seguimos leyendo. Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Eso es. El que respeta los mandamientos, las verdades, los deseos justos, sabios, perfectos de Dios. Tenemos el ejemplo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no perdieron el temor de Dios, aunque estuvo en juego el poder ser martirizados y asesinados por no dejar de respetar al Altísimo. Ahí tenemos que esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, pues fueron invitados a adorar a Nabucodonosor. Fueron invitados a ponerse de rodillas delante de la estatua de oro que simbolizaba su propia persona en su endiosamiento y que exigió adoración, y de ninguna manera aceptaron. Ellos mantuvieron ese respeto de Dios que dice: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás, que es la Shema de Israel, es el principal mandamiento. Y fueron echados al horno de fuego 7 veces más caliente y no se quemó ni un pelo de ellos, porque apareció un cuarto ser con ellos. ¿Quién era? Como dijo Nabucodonosor, hay un cuarto hombre que parece hijo de los dioses y que está con ellos bailando en las llamas. Era Jesucristo.
Y Daniel, por no aceptar adorar a Darío, fue arrojado al foso de los leones, que los habían mantenido sin comer tiempo para que lo devoraran. Y Dios cerró las bocas de los leones. Y ahí se fueron arrojados después los malvados, calumniadores, perseguidores de Daniel. Pero él salió ileso. Y encima, gracias a eso, se produjo un cambio total en la actitud de Nabucodonosor en el primer caso y del emperador Darío en el segundo. Hermanos, seamos fieles en el temor de Dios. Pase lo que pase, que nadie nos robe ese respeto absoluto que merece Dios, aunque ello nos cueste la vida, porque nos puede costar la vida del cuerpo, que al final nos va a costar un día u otro, pero que no nos cueste el contenido, lo que somos, que es el alma y el espíritu. Y por tanto que nada ni nos estorbe de llegar a la meta, que es la salvación y vida eterna con Cristo Jesús. Y dice Proverbios 9:10. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjate, qué maravilla. ¿Dónde quieres inteligencia? No la inteligencia artificial. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia, conocerle a Él. Y el respeto a Él, esa es la sabiduría. Leemos en 2 Corintios 5, 11 y 12. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esto solo lo podemos decir aquellos que realmente conocemos el temor de Dios. No que nos presentamos como perfectos, pero sí queriendo a toda costa, contra viento y marea, contra lo que sea, mantenernos en ese principio de la sabiduría, en el respeto profundo a aquel que es el omnipotente, omnisciente, el omnipresente, el único Salvador y el único Dios verdadero, como corresponde a su identidad. Y entonces conocemos ese temor de Dios y por tanto podemos recomendarnos siempre, porque en ese temor de Dios, si erramos, pues el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio y enseguida la gracia para rectificar el error y ayudarnos a no volverlo a cometer, porque no será un error voluntario. Seguimos leyendo Salmo 144 del 12 al 15. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Yahvé. Estas son las bendiciones inmensas de la familia, de los hijos, de aquellos padres que viven siempre manteniéndose fieles al respeto total al Creador y Salvador. Temor de Dios no es miedo, es amor, amor profundo, absoluto. Y por eso un respeto tan grande, decir, no quiero ofender a mi Padre, a nuestro Padre Celestial, por nada ni por nadie. Por favor, guárdame de mí mismo, Señor, viviendo así cada día, velando y orando, vigilando nuestro corazón, más que el de los demás, y pidiendo al Señor que no nos deje caer en tentación, que nos guarde de nosotros mismos, porque nuestro corazón es nuestro peor enemigo. Y así podemos, seguir proclamando nada menos que Salmo 2, 11 y 12. Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en Él confían. Claro, ese respeto a Dios significa confianza total. No andar en confusiones, no andar en dobles ánimos de sí, no, eso de me quiere, no me quiere, la Margarita, que es tremendo, ¿no? El hombre, qué tendencia tenemos en nuestra naturaleza a darle vueltas y marear la perdí. No, confianza total, eso es realmente respeto, confiar en Él. Porque la desconfianza es una infidelidad total, es el signo de absoluta confianza, porque es fiel y fiel hasta la muerte. Así que, pero temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación, y cuidado, no iremos a Dios, que tiene ira santa, pero que puede castigar con mano de hierro. Y por eso sirvámosle a Él. Si realmente le amamos totalmente, si realmente respetamos su señorío y decimos Señor, Señor, dejemos que nos gobierne y que se enseñoree y que haga su voluntad. Si realmente oramos a veces el Padre Nuestro, hágase en mí según tu voluntad, hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Qué tierra? ¿La ajena? No, nuestra vida, que hemos sido tomados de la tierra. Hágase en mí, venga a mí tu reino. Dejemos que se enseñoree. Y esta es la gran tragedia de muchos que dicen Señor, Señor, pero tienen el cinto podrido y su corazón está lejos de Él y aman más al dinero que a Dios. Cuidado, cuestiónate, por favor. ¿Cómo tienes el cinto? ¿Vives para la verdad? ¿Estás consagrado de verdad a aquel que lo dio todo por nosotros? Solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás, a nadie más. No te sirvas a ti mismo, no sirvas a tu mujer o a tus hijos, no. Sirve a Dios con todo tu corazón. Porque el que se dice cristiano y no sirve a Cristo, no trabaja para Cristo. ¿Para quién trabaja? Esta es la gran pregunta. Y cuando me atrevo a cuestionar a pastores incluso y decirles, interpréteme usted, dígame la respuesta, pues todos o se callan algunos que no pueden hablar, o dicen, pues para el diablo, para el mundo, para sí mismos. Pues si trabajan para sí mismos, trabajan para su peor enemigo, porque el ego es peor que el diablo, que no puede hacer nada si nosotros no le dejamos que lo haga. Así que hoy es bastante impopular decir Efesios 5, 21, 24, pero hay que decirlo porque toda la palabra es necesaria. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es totalmente contrario a este hiperfeminismo que se está proclamando de empoderamiento de la mujer, pero si la mujer tiene temor de Dios, debe de honrar y sujetarse a su marido, claro, en todo lo que dirija, ordene, mande, que es conforme a la voluntad de Dios, porque no debe obedecer a su marido que la mande pecar o que la quiera manipular carnalmente. Pero seguimos leyendo del 25 al 28 de este pasaje. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El hombre que tiene temor de Dios,
amor a Dios, ama a su esposa con ese amor de Dios. Es Dios quien le da el amor perfecto para amar a su esposa. Y no tiene problemas para hacerlo. No, ni complejos. No. Y por supuesto que tiene la disposición de dar la vida por ella, para salvarla en lo que fuera peligro, ¿no? Como Cristo dio la vida por salvar a la Iglesia. Pero eso solo pasa con los hombres que tienen verdadero temor de Dios. Los que andan con doble ánimo, pues que son dubitativos, no tienen el verdadero amor por sus mujeres, aunque acaben cediendo a los caprichos, deseos y bueno, pues egoísmos de sus mujeres y de sus hijos, de sus padres, de su suegra, de quien sea. Sin el respeto a Dios no hay bendición posible y no hay amor verdadero en nadie. Segunda de Corintios 7:1 dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El que sea santo, santifíquese todavía, dice. Entonces, ¿cómo perfeccionamos la santidad? Vamos creciendo y creciendo hasta, como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos siendo transformados, porque el crecimiento lo da el Espíritu Santo, a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? Manteniéndonos en el temor de Dios, que además también puede crecer cada vez más respeto profundo a Dios, cada vez más amor a Dios, cada vez más un deseo ferviente de agradarle, honrarle y servirle. Y por tanto, pues podemos concluir con Hebreos 12, 28 y 29, que dice así: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si tenemos ese respeto profundo, ¿cómo serviremos a otros que no son dignos de respeto? Esto es lo que no entiendo. ¿Quién puede tener mayor testimonio de autoridad perfecta que Dios, que Cristo? Nadie. Entonces, preferimos servir, porque a alguien sirve el hombre. Incluso aquellos que dicen que se sirven a sí mismos están sirviendo al diablo, aunque ni se den cuenta. Porque el que no es conmigo contra mí es, dice Cristo. Y por tanto, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Y a quién vamos a servir sino aquel que consideramos el Señor absoluto, el Rey eterno? Pues solamente a Él, con temor y temblor, todos los días de nuestra peregrinación. Y además, cuidado, ojo, porque Dios es fuego consumidor, como consumió a estos hijos del sumo sacerdote que hemos mencionado, Ofni y Finés, pues también puede consumirnos a nosotros, y terriblemente después a los que hayamos contaminado. Y con nuestro cinto podrido podríamos hacer que los otros también acaben con sus cintos podridos. Cuidado, mantengámonos en ese respeto profundo al Señor, al Santo, porque es lo más maravilloso. Además, pidámosles la gracia. Manténnos, Señor, que nada ni nadie nos quite ese respeto, ese amor, ese temor a ti profundo, sino que tu espíritu lo haga crecer y crecer más y más en nuestro alma, en nuestro interior. Danos esa gracia, Padre, en nombre de Jesús. Sí, Señor. Sabemos que por nosotros mismos poco podemos, Señor, pero tú nos das, Señor, tu gracia para seguir adelante y podemos decir: yo y mi casa te serviremos. Oh, Jesús. Señor, y ese es el deseo en nuestro corazón hasta el fin de nuestros días.
Gracias, Señor, danos tu gracia, extiende tu cetro, Señor, que podamos llegar a la meta en santidad, en fidelidad, en dignidad delante de ti, como dignos de recibir, Señor, la entrada en la vida eterna, Señor, contigo. Gracias, Señor. Despierta, despierta, Señor. Sí, despierta en este país un pueblo que te vea, que te escuche. Quita la oscuridad, Señor, y quita la estupidez, Señor. Ten misericordia, ten misericordia. Gracias en el nombre de Yeshua. Venga a nosotros tu reino, Amén. tu justicia. Venga tu luz admirable. Venga, Señor, tu sabiduría perfecta. Gracias por haber estado con nosotros. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.